Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como saben, nos toca literatura desde la Ciudad de México para todos ustedes y todas aquellas personas que nos quieran ver y escuchar alrededor del mundo. Hoy, como saben, les traemos Ay dolor, ya no me duelas tanto, una antología publicada por la Academia Literaria de la Ciudad de México. Entonces, les pedimos se suscriban al canal de Tolaxotl en el YouTube y por allí podrán ver estos videos y muchas otras cosas más. Así como también nos pueden seguir en El Matraquero, en la fanpage y también en Salman el Magnífico. Entonces, esta antología inicia de esta forma. Presentación. Este libro nació de la sensibilidad de Esther Alvarado, quien propuso integrar una antología con el tema del dolor, luego de haber recibido mi texto, Reporte de enfermo cadavérico en 61 puntos, donde vierto mi llanto por los dolores que me han acompañado en el último año. Esther consideró que varios de los miembros de la Academia Literaria de la Ciudad de México podrían estar sufriendo, como nosotros, la misma pena. Así, los primeros días de agosto del año en curso, convocamos a los compañeros a proponer títulos para elegir el que más votos a favor reuniera, cual fue el caso de Ay dolor, ya no me duelas tanto. La idea inicial, tanto de Esther como mía, era la de compilar solo trabajos alusivos al dolor físico, al corporal, y no al que provoca el rompimiento amoroso. Sin embargo, fueron varios los amigos que se pronunciaron a favor de incluir textos que hablaran del dolor emocional. Ese que todos conocemos cuando un amor nos dice adiós. Así, se reunieron en el presente volumen trabajos que certifican el sufrimiento del cuerpo propio o de un ser querido desde una perspectiva de descripción, digamos, biológica corporal, cuando el abatimiento se instala de manera física en el individuo, y ensayos donde la pena genera dolor en el alma. Y la congoja se expresa de formas diversas, impidiéndole a la persona asumir su vida habitual sin expiación. El ensayo que abre este libro trata de la evolución histórico-cultural que ha tenido el tema del dolor a través de la mirada de importantes filósofos y teóricos académicos de todos los tiempos. Enseguida se abre un abanico de análisis donde prima cuál era lo deseado, la experiencia personal, tanto en el campo del área orgánica como en el terreno de las emociones. José Antonio Durán. Bien, así inicia la presentación. Después viene un ensayo de Imelda Ana Rodríguez Ortiz, pero como ya la hemos leído en otra ocasión, daremos paso a Esther Alvarado, quien fue una de las iniciadoras para la propuesta de esta antología. Entonces inicia de esta forma, que también es el primer texto. Dice: El huésped, Esther Alvarado. Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Dante Alighieri. Es la epígrafe. Iniciamos. Nació conmigo, lo traigo dentro. Se quedó a vivir entre mis huesos, se ha hospedado también y por largas temporadas en ovarios, tripas, vesícula, oídos y otros espacios de este cuerpo. Tierra fértil para esa mala hierba que enraizó en mi vida, cruel acompañante de tantos y tan largos días. Furioso, hambriento y jadeante serpentea dentro de mí, muerde cada uno de mis huesos, engulle músculos, bebe sangre y fluidos, con sus dientes atraviesa la urdimbre de tejidos. Es imposible soportar sus dentelladas, el cuerpo no resiste las invisibles, agudas y penetrantes dagas que atraviesan nervios y tendones.
hierros candentes que destrozan órganos y vísceras. Suplicar, llorar o maldecir no ayuda, nada puedo hacer. El monstruo del dolor se aloja dentro de mí. El dolor es roca áspera y compacta que estorba al respirar. Es un oscuro relámpago que destruye con su resplandor mis horizontes. Sus descargas atormentan cada terminal nerviosa. El dolor es fuego, calamidad e injusticia. Es el llanto del cuerpo ante la enfermedad. Se adormece a ratos, abatido por los analgésicos, pero no se va. Aturdir el dolor es la diferencia entre el suave lamento y el aullido, entre el ay de los gemidos y las maldiciones más rudas y vulgares, entre dormir o pasar la noche en vela. Hace imposible caminar, me impide ir a donde yo quiero estar, todo lo ocupa su detestable compañía, todo lo cambia, la vida es otra, mi casa, mi cama son otras, yo soy otra. El dolor sabe acomodarse dentro de mí en donde más estorba, en el sitio preciso para causar sufrimiento y adueñarse de mi voluntad. Apropiarse de mis noches, despojarme de la holgura y el descanso. Se agita ante mi rabia detenerlo, lucha conmigo y desata mis miedos, me vence, él siempre vence. El tiempo gastado en dolor es el peor desperdicio. El ocio más infecundo es más provechoso por placentero, pero el tiempo del dolor ya no se recupera, ni se recupera tampoco una vida tan roída y tan ajada, desperdiciada en lágrimas y lamentos. Sin embargo, a pesar de la huella que ese huésped deja en las sombras cada vez más oscuras de mis ojos, he sido feliz, he vivido y amado con el dolor a cuestas. Y si tuviera que elegir entre el dolor y la muerte, elegiría el dolor como motor y guía de mi propia existencia. El no vencerme es una forma de vencer. Agosto del 2018. Segundo texto. Panza de Biscuit. Esther Alvarado. Dice Gautier Thibon que el ombligo se vincula con un sinnúmero de conceptos mágicos, místicos y míticos. Su estudio es parte importante de la historia de las religiones y del pensamiento filosófico. El ombligo es el centro del cuerpo humano y centro del universo, simbolizado por agujeros, hondonadas o grutas en la geografía del mundo. Y más todavía, México significa en el ombligo de la luna, cuya concepción cosmogónica tiene relación con el centro ombligo del mundo, con amplios valores epistemológicos. Para la medicina y la fisiología, el ombligo es una cicatriz formada tras la caída del cordón umbilical. Lo describen como un hoyuelo cupuliforme cercado por un rodete cutáneo, un surco circular. Esa descripción sería la de un buen ombligo, quiero decir, uno sano, firme y robusto. Pero hace tiempo he visto con tristeza que el hundimiento natural de mi ombligo ya no existe. Nada tiene que ver con la erótica concavidad o el ombligo como centro cósmico, ¿no? Nada de eso. Se parece a la bolita que emerge o los médicos denominan hernia umbilical. Recomiendan cirugía por el riesgo de estrangulamiento y, ante la fea imagen de una tripa estrangulada o los riesgos de salud, después de mucho pensarlo, dije sí, un tembloroso sí a la cirugía. Será una operación fácil, rápida y ambulatoria. Usted ingresa al hospital en la mañana y por la tarde ya estará en su casa, dijo la sonriente cirujana. Después de los estudios de rigor y las indicaciones seguidas al pie de la letra, ingresé al hospital.
Estaba nerviosa entre tantos médicos, enfermeras y camilleros. Envolvieron mis piernas con vendas, me colocaron un gorro y una bata. Poco antes de entrar al quirófano, la anestesióloga me interrogó sobre todas mis cirugías previas. Me advirtió: te vamos a poner algo para que estés tranquila. Piensa en algo bonito, un lugar donde te sientas tranquila. Me imaginé tejiendo en mi sillón predilecto y no supe más. Familiares de Esther Alvarado, urge que se presenten en la entrada del quirófano. Se escuchó en el altavoz. Mi hija fue deprisa y la cirujana le explicó: tu mamá tuvo un shock anafiláctico, es decir, una reacción alérgica a la anestesia. Por tal motivo, durante 6 minutos tuvo paro cardiorrespiratorio. Ahora está intubada y en terapia intensiva. Mi hija, sorprendida y asustada, solo preguntó: ¿estará bien? No lo sabemos, respondió la médica. Puede ser que ya no respire por sí misma cuando se le retire el respirador. No sabemos si hay deterioro neurológico, pulmonar o algún daño en el corazón por el infarto. No lo sabemos, solo queda esperar. Entre llantos, mi hija fue a llamar por teléfono al resto de la familia. Al despertar, muchos aparatos estaban conectados a mi cuerpo. No podía hablar, me dolía la garganta y el pecho. Temblorosa, intenté tocar el centro de mí. No pude. La mano derecha tenía una cánula que atravesaba mis venas, así que intenté con la izquierda, pero había un aparato que oprimía el dedo medio. Seguí intentando palpar el ombligo, buscaba con los dedos y no podía. Se acercó una enfermera. No se inquiete, ahorita viene la doctora, me tranquilizó. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía hablar. Tenía una mascarilla con oxígeno. La retiré de mi boca, intenté de nuevo y mi voz no brotó. Probé nuevamente y nada, no había voz. Cuando al fin pude tocar mi ombligo, me desconcerté, pues en lugar de sentir la esperada cubierta de gasas y cintas adhesivas cubriendo la herida, encontré mi boludo ombligo de siempre. ¿Qué pasó?, me pregunté. Me engañaron. No había duda. Podía tocar la prominencia, sentir esa fea bola de mi ombligo que hacía lucir mi panza como un biscuit. No alcanzaba a comprender qué había ocurrido. Poco después, un médico de guardia me explicó todo. Los tubos de respiración que insertaron en mi garganta lastimaron las cuerdas vocales y la laringe, así que permanecí callada y sin comer por varios días. Fue algo así como un ejercicio espiritual forzoso, casi como estar en un retiro de Ayurveda, en ayuno y cantares mantras, porque Om era lo único que vibraba en mi garganta, un sonido interno desde el silencio de la conciencia. Todo me dolía, pues me apachurraron, amasaron, golpearon para volverme a la vida. Los dolores viejos de la cadera ni siquiera se atrevieron a asomarse, o fue quizá que los analgésicos los mantuvieron a raya. Después de radiografías, tomografías de cráneo, electrocardiogramas, revisión de la garganta con cámaras minúsculas y más, concluyeron que no hubo daños. Todas las valoraciones fueron positivas. El dolor se fue poco a poco, pero esta vez no me quejé, pues cada espasmo doloroso era una prueba de que seguía con vida. Cada punzada era un aliento, cada pinchazo de sufrimiento era el testimonio de mi propia existencia. 6 minutos morí y de nada recuerdo. Fue un oscuro paréntesis en la nada, un viaje a la muerte a través del ombligo. Nunca tendré el ombligo que exaltaba Salomón en el Cantar de los Cantares, cáliz redondo al que nunca falta licor, o la exégesis hecha por San Juan de la Cruz, ni las alegorías del ombligo mencionadas por Sherezada en las 1001 noches. Tampoco será el ombligo amoroso y profundo que se menciona en el capítulo de los ósculos del Kama Sutra.
Es un ombligo más parecido al de la diosa madre balinesa, aunque en ese caso preferiría la referencia al ombligo verde de Tezcatlipoca, una redonda piedra de jade, el punto donde surgió mi renacimiento y desde entonces el centro de mi propio ser. Aquí estoy, sin ombligo y con la panza como un biscuit, pero viva. Agosto del 2018. Bien, ahora pasamos a otro de los que propusieron la antología, que es el maestro Durán. Dice así: tecnología guerrera autodesplegada en mi contra a tu partida, flagelo la cura de locura. José Antonio Durán. Te fuiste y yo me arranco a puños mechones de cabello, aspiro chile piquín y tehuacán por la nariz, me aplico tortura judicial y confieso que te quiero. Meto los dedos del pie izquierdo en el enchufe de la lámpara de noche, reviento a topes uno a uno los cristales de mi casa, arranco a mordidas pedazos del asfalto, juego fútbol con el panal que las abejas africanas hicieron en el patio. Me embarro todo el cuerpo con miel y desnudo me revuelco en el hormiguero formado allá en el patio. El patio de mi casa es particular, me clavo con clavos los dedos de la mano y hago todo esto para mitigar el dolor, el otro dolor, el verdadero. Te fuiste y yo entro en el tinaco de lámina vacío con el que íbamos a coronar la azotea de aquella casita tan blanca y bonita y le doy de cabezazos al tinaco desde adentro, hasta que sangran mis oídos gritando su sordera. Brinco descalzo en los vidrios rotos de 3 Coca-Colas tamaño familiar y 2 botellas de brandy presidente. Y hago todo esto para mitigar el dolor, el otro dolor, el verdadero. El último texto de hoy dice así: desaparecido, José Antonio Durán. Nunca creí que el dolor de no verte, de no saber de ti, sería tanto que resultara capaz de trastocar para siempre nuestras vidas en la esencialidad del vivir, al hacer de la vida muerte. Pena inconmensurable que me ha suprimido el llanto. Mis lágrimas fueron visibles durante los primeros meses de tu ausencia. Luego mi llanto se volcó dentro de mí y mi lloro se volvió invisible. El tiempo se alarga cuando la incertidumbre lacera la conciencia y ahoga el llanto. Han sido 6 años sin saber nada de tu persona, de cómo estás, de dónde estás, de qué pasó, de por qué tenías que ser tú el desaparecido, el secuestrado. 6 años en los que la fe de encontrarte nos ha mantenido más que unidos a tu madre y a mí, sujeto el uno del otro como náufragos a su balsa. Ella aún conserva las lágrimas y puede llorarte. En cada rezo suyo aparece siempre tu nombre, tu recuerdo imborrable en la memoria. El sufrimiento se ha multiplicado en este horrendo e inimaginable ir y venir, peregrinando por oficinas públicas, por resguardos policíacos, por una interminable lista de instituciones y de entrevistas más que morbosas. Y todo ello ha sido en vano. En ninguna parte nos dan esperanza de encontrarte, de saberte vivo, de recuperar tu cuerpo o al menos trozos de tu cuerpo. La crudeza con la que nos atienden los diversos funcionarios resulta indignante. No existe pudor ni respeto ni decoro para exponer las crueles hipótesis. Que si vendías droga, que si pertenecías a tal o cual banda, que si eras miembro de la delincuencia organizada, si tu cuerpo ha sido desmembrado y tu cabeza cercenada, si tus restos han sido quemados y las cenizas esparcidas al viento,
Si tus huesos yacen en el fondo de un río o en una de tantas fosas clandestinas, no lo sabemos. Cada cadáver sin identificar es una remota posibilidad de llegar a tu encuentro. Cada muerto en el servicio forense podría ser tú. A lo largo de estos 6 años de mortal pesadilla, hemos visto veintenas o quizás cientos de cuerpos de jóvenes fallecidos que se ignora quiénes fueron. La ausencia de datos nos hacen pensar que podría ser tú, pero no. No eres tú quien yace en la plancha del CEMEFO esperando identidad. Son otros ojos, y no los nuestros, los que lloran su partida y esperan el encuentro de quien un día formó parte de la familia ahora mutilada, destruida. Hoy se iluminó el rostro de tu madre ante la remota posibilidad, una leve ilusión de que tu cuerpo yazga entre los cientos de muertos encontrados en el fondo de una fosa común recién descubierta, que en la oscuridad y el silencio sirvió para ocultar a personas hasta ayer desconocidas. El vendedor de periódicos nos dijo que hallaron no solo osamentas y cuerpos putrefactos, sino también ropa y zapatos y objetos. Aun con solo un jirón de tela, nosotros sabríamos que es tuyo el suéter, la camisa, el pantalón de donde proviene el hilacho. Acudiremos a Chiapas llevando encima la paradoja de querer y de no querer encontrarte en esa fosa. Deseamos hallarte, sí, para tener despojos que enterrar, lápida que colocar, tumba para rezar, un lugar al que llenaríamos de flores y fotos y más flores y cartas y velas. Un sepulcro donde visitáramos al hijo finado, pero también queremos no encontrarte para suponerte vivo, vivo, vivo. El libro autobiográfico del poeta Javier Sicilia, titulado El deshabitado, narra todo el dolor de haber perdido a su hijo en un crimen de narcotraficantes, pero el autor al menos tuvo el cuerpo para llorarle, para enterrarlo, para dejar de buscarlo. Nosotros, en cambio, no tenemos nada de ti, solo la esperanza de encontrarte, de saberte muerto como nosotros. Bien. Así con este libro, Hay dolor, ya no me duelas tanto, publicado por la Academia Literaria de la Ciudad de México, coordinado por el maestro José Antonio Durán. Bien, los comentarios acerca de esto. Primero, el tema del dolor, yo lo conocí primero por este disco compacto. Me refiero al tema del dolor, lo repito, por el hecho de esta producción del grupo de rock mexicano La Castañeda, que se llama El Hilo de Plata, tiene una canción que se llama Dolor. Perdón, El Dolor. Y precisamente cuando yo tenía aproximadamente unos 16 años, que fue cuando se publicó esta producción de La Castañeda, pues me encontré con el tema del dolor. Es una canción, pero que habla más acerca de la cuestión de ausencia, es decir, la cuestión emocional y la cuestión de no hallarse uno en la ciudad como tal, ¿no? Con las personas que circundan a los personajes o al individuo como tal dentro de una comunidad. Entonces, ese es el tema que, digamos que de alguna manera yo ya conocía y que me vine a encontrar muchísimo tiempo después en una antología que habla específicamente del dolor, o que la propuesta es sobre el dolor, lo que lo motiva es el dolor. Es decir, por supuesto que tenemos canciones o otras novelas, otros cuentos,
lo que sea, otros libros que hablan sobre el dolor emocional, pero no de una manera tan directa o que lo haya propiciado el tema del dolor. Entonces, por eso me interesaba un tanto traer a colación esto, porque estas personas que conforman la Academia Literaria de la Ciudad de México, como escritores, publicaron este libro en el que, si bien son una especie de relatos, estos relatos son, a mi parecer, la mayoría autobiográficos. Es decir, ellos, los mismos escritores son los mismos personajes. Y esto lo digo porque la Academia Literaria de la Ciudad de México se caracteriza, yo formo parte de ella, quiero aclararlo, y por eso voy a decir lo siguiente, que se caracteriza porque son personas mayores, es decir, fácil, la mayoría ronda más allá de los 50 años. Y hay unos que llegan muchísimo más, qué sé yo, 60, 70 años. Entonces ya son personas pues grandes, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que nos cuentan ellos en estas como publicaciones, autobiografías, de alguna forma ficcionadas, por supuesto, como sabemos que es la literatura, también nos narran el dolor desde su propia perspectiva y desde sus propias trincheras, cómo lo han ido aguantando, cómo hay personas incluso, no es que me lo invente, sino que aquí está, que en su vida son muy tolerantes al dolor, pero como van avanzando, al final, digamos ya en una edad mayor, esos dolores se acrecientan y empiezan a experimentar lo que es el dolor como tal. Hay otras que viven desde el principio, es decir, desde que nacieron con operaciones, han tenido que ser intervenidas en quirófanos o lo que sea, en hospitales, y ha sido recurrente su deambular dentro de los centros hospitalarios, médicos hospitalarios. Entonces, es muy interesante todo lo que narra, ¿no? Algo que tiene en particular este ejemplar es que hay muchas nociones a temas de médicos, es decir, tanto en la parte farmacéutica o de las drogas, también como los escritores suelen ser algunos médicos o están relacionados mucho con la medicina. Entonces, como que este ejemplar, al ser una antología, cierra todo ese círculo. O sea, a lo que me refiero es que no necesariamente tendrían que haber tantas referencias a los médicos como tal. Y aquí hay muchos. O sea, es demasiado lo que hay, ¿no? No sé si sin querer se dio así, pero... o sea, desconozco cuál fue la producción del libro como tal, pero puede ser que todo se englobó para que este ejemplar de Hay dolor, ya no me duelas tanto, tenga como esa característica fundamental. Otra cosa es que, pues bueno, tenemos aquí la referencia tanto urbana, ¿no? Hasta con eso de Hay dolor, ya no me duelas tanto, si no mal recuerdo es una canción como de los años 50, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, como no es mi género musical, digamos, de preferencia, desconozco realmente de quién es el tema de esa canción, quién la compuso y quién la canta, pero tengo la referencia auditiva de que por allí lo he escuchado en una canción. Otra cosa, la portada se me hace un tanto excéntrica, y miren quién lo dice. Está muy bien, pero no sé, a mí me parece un tanto hasta más erótica, no sé ustedes, pero bueno, solamente es mi perspectiva. Entonces, bien, eso es por el día de hoy todo, y bueno, esto es por la razón que estaremos viendo también al maestro Durán en otro
en otra cápsula literaria, entonces no quería ahondar mucho. Hay referencias históricas, simbólicas, como nos dimos cuenta, un poco de sátira, un poco de divertimento dentro del tema, y cosas duras, ¿no? Contemporáneas. Entonces, bueno, se los recomendamos. Hay dolor, ya no me duelas tanto. Y pues eso es todo por el día de hoy. Yo soy Salman el Magnífico. Y eso es simple y sencillamente porque para mí todos ustedes son una chingonería.